Tecla Noticias. Así es amigos, ya estamos en el segmento de entrevistas y vamos a hablar acerca del denominado caso Progen, que ha vuelto a colocar bajo la lupa la contratación de generación eléctrica durante la crisis energética que vivió el país. La Fiscalía investiga un presunto delito de peculado luego de que la Contraloría determinara un supuesto perjuicio cercano a los 100 millones de dólares al Estado por los contratos suscritos con la empresa Progen para las centrales de El Salitrán y también de Quevedo. Entre los 21 procesados consta el ex gerente de SELEC y ex viceministro de Electricidad, Fabián Calero, quien deberá responder durante este proceso judicial. Para analizar este caso, la responsabilidad de los funcionarios involucrados y la fiscalización que se realizó desde la Asamblea Nacional al sector eléctrico, nos acompaña el ex asambleísta Jaime Moreno. Él es, en este caso, quien llevó al frente el proceso de fiscalización. Doctor Moreno, gracias por aceptar la invitación a Radio La Tecla y especialmente a Tecla Noticias. Bienvenido, buenos días. Jesús Bernabé le saluda. Buenos días, Jesús. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio La Tecla. Muchas gracias por la oportunidad. Reitero el saludo sobre todo a los que me escuchan, al pueblo de la provincia de Santa Elena, donde llegan las ondas de Radio La Tecla. Siempre es un gusto y un honor y dispuesto a responder todas las interrogantes. Gracias, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Durante su periodo como asambleísta, usted fiscalizó la gestión del sector eléctrico. ¿Qué irregularidades detectó en los procesos de contratación de generación eléctrica? Bueno, hoy conocemos, luego de que, como usted lo manifestó al inicio de la entrevista, la Contraloría haya determinado un perjuicio de alrededor de 100 millones de dólares para el erario nacional de fondos públicos en estos contratos de Progen. Hoy ya lo conocemos. No obstante, creo yo que hay algo importante que no se está diciendo. ¿Quién es Fabián Calero? ¿A quién representa Fabián Calero? Fabián Calero es parte de una estructura criminal, como la denominó el secretario Neira, de una estructura criminal que opera en SELEC EP, que viene operando ya hace algunos años atrás en SELEC EP. Y mire, casualmente, yo en su momento denuncié a la Contraloría que en la época donde el señor Gonzalo Quillas era gerente general de SELEC, hubo una reforma al orgánico funcional y al manual de puestos de esa entidad para cargos que eran en ese momento y deberían seguir siendo de libre nombramiento y remoción como jefes corporativos, los jefes corporativos de la entidad, se hagan cargos de carrera. Entonces, el directorio de ese entonces aprueba esa reforma y él saca los concursos para que funcionarios afines a él queden con nombramiento y puedan seguir manejando los hilos de la entidad como hasta el momento. No sé si usted recuerde, luego del escándalo de Progen, el señor Calero renuncia al viceministerio de Energía, de Electricidad, y regresa a SELEC porque él era uno de esos funcionarios que, entre comillas, ganó el concurso para ser jefe corporativo. Entonces sería importante, más allá de que hoy por hoy la fiscalía debe determinar la responsabilidad penal de los involucrados, el sistema de justicia debe sentenciar a esos involucrados y adicionalmente a esto, pues de todas las maneras posibles recuperarse el dinero como corresponde. Más allá de eso, sería importante que se desmantele o se desarticule esta estructura criminal que sigue operando en SELEC. ¿Por qué? Porque el día de mañana, después de un año, quizá en el siguiente gobierno, podemos tener un Progen 2.0 y lastimosamente los problemas de generación, transmisión y distribución que tiene nuestro sistema eléctrico continúan.
porque no se ha incorporado nueva electricidad, porque no se ha repotenciado la distribución y la transmisión, precisamente porque hay este tipo de situaciones y este tipo de pérdidas económicas que no permiten que se invierta realmente donde tiene que invertirse. Ahora, mucho se ha hablado de las responsabilidades. Yo cuando estuve en la Asamblea Nacional fui el interpelante y censuré, y el Pleno de la Asamblea censuró a la ex ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, porque tenía responsabilidad política en el manejo de los embalses y de la crisis energética del 2024 y se logró demostrar, tanto así que de manera unánime fue la censura de esta hoy exministra. Yo creo que hay que separar las responsabilidades. Uno es la responsabilidad penal del funcionario que actúa en potestad pública y otro es la responsabilidad política que puedan tener, en este caso, los ministros de Estado por las políticas que ellos emanan. Recordemos que ellos no contratan. Yo veo que mucho se ha hablado de la responsabilidad penal de los ministros, del ministro Luque, que fue quien inició el tema de la política pública para superar la emergencia energética, no la ejecutó, estuvo encargado 2 o 3 meses. Yo fiscalicé mucho ese accionar. Yo personalmente no encontré responsabilidad ni política ni penal en el accionar del exministro Luque. Luego vino el ministro González, que a mi criterio y de acuerdo a lo que yo fiscalicé, sí tiene responsabilidad política y en su momento hubo que haberlo llamado a juicio político, sin embargo la Asamblea no lo hizo. Yo en uno de los informes de la Comisión Ocasional para Investigar Irregularidades que yo presidí, recomendé precisamente el enjuiciamiento político del en ese entonces ministro González. Sin embargo, pues no se procedió. Y luego la conducta de la hoy también ex ministra Inés Manzano, que veo que la Asamblea está impulsando un juicio político para ella. Sería importante que ella dé sus explicaciones, sus razones. El pueblo ecuatoriano está ávido de conocer detalles y de conocer la verdad para poder llegar a un juicio de valor. Pero una cosa muy distinta es la responsabilidad penal. Hoy el ministro González está siendo procesado penalmente por la fiscalía dentro de este presunto delito de peculado. Ellos tendrán los elementos que bien tuvieron, recordando que ellos son los titulares de la acción penal pública en el Ecuador. Pero, ¿por qué motivo lo están procesando? Esas son cosas que no quedan muy claras y sí sería una pena para los ecuatorianos que queremos saber la verdad y queremos que se recupere el dinero y que los culpables paguen. Sería una pena que de todo esto se arme un show. Ojalá la fiscalía lo maneje lo más técnicamente posible el tema penal, así como la asamblea maneje lo más técnicamente posible el tema político y que respondan los que tengan que responder. Doctor, doctor Moreno, escuchando detenidamente su intervención y sobre todo porque usted ha estado al frente de este proceso de fiscalización, también leyendo lo que muchos medios nacionales han hablado sobre este tema y específicamente la responsabilidad del señor Calero, quien ha mencionado también pues de que se siente perseguido político, que siente de que se le estaría intentando dar esa responsabilidad a él. Le quiero consultar hasta dónde llega la responsabilidad de un gerente, como era la función de él, cuando se autorizan pagos millonarios por proyectos que obviamente posteriormente presentan este tipo de incumplimientos. Y también si podía el gerente o no de Select desconocer las condiciones técnicas, financieras y sobre todo legales de contratos de esta magnitud. Mire, sería importante que la ciudadanía conozca. Cuando
sale este procedimiento de contratación por emergencia, porque recordamos que es en el marco de una emergencia eléctrica, existieron no solamente la oferta de Progen, también hubo otra oferta más. No recuerdo en este momento el nombre del proveedor, pero existió otra oferta más que era más barata que la de Progen, pero tomaba más días. Creo que eran alrededor de 6 meses más la implementación de esa solución. Por eso, SELEC, a través del señor Fabián Calero, el representante legal, quien autoriza la contratación, quien delega a un subalterno para que se encargue de la contratación, el momento que se delega es responsable, el que delega y el delegado, que delega la contratación a un subalterno de él, deciden contratar a Progen porque era más rápido, así sea más caro. Y la emergencia apremiaba. Hasta ahí, aparentemente todo estaba bien. Pero luego de eso vinieron dos situaciones en las que participó directamente el señor Calero. La primera, que el contrato preveía un anticipo del 70% y para entregar u otorgar este anticipo del 70%, la contratista, en este caso Progen, debía rendir una garantía de buen uso de anticipo, como cualquier contratista del Estado que recibe un anticipo en una contratación pública. Sin embargo, ellos hacen una reforma. Primero, Progen renuncia al anticipo y hacen una reforma para que ese 70% sea pagado al momento que los generadores estén listos para despachar de Estados Unidos. Y para eso tiene que mediar dos cosas. Los informes de los técnicos que hoy dicen que fueron presionados, que temían por su vida y que si no temían por su estabilidad laboral y por eso emitieron los informes diciendo que los generadores estaban bien cuando no era la realidad. Y el segundo, un informe de una verificadora. Pero lo lógico era que se contrate una verificadora de renombre, de prestigio internacional, que no se iba a prestar para ninguna sinvergüencería, pero no lo hicieron. Contrataron una verificadora de papel que la pagó el mismo Progen y que emite un informe diciendo, sí, todo está bien, los generadores son nuevos, están listos para embarcar. Y con esos informes, el uno coaccionado por parte de los técnicos y el otro comprado por parte de esa verificadora de papel, el señor Calero y compañía y la estructura criminal que he mencionado que opera el SELEC, pagan ese 70% sin que medie las pólizas de garantía o las garantías bancarias o la garantía real o las garantías que establece la ley de contratación. Por eso es que hoy día SELEC no puede recuperar ese dinero que ya ha pagado. Y luego de eso llegan los generadores al Ecuador, los empiezan a implementar y ellos siguen pagando. Ahora, lo peor no es eso. Llega el momento de que tenía que estar entregada la obra de acuerdo a los plazos establecidos en la oferta de Progen. Y resulta que Progen pide una prórroga por 6 meses para poder terminar la implementación de la solución o del proyecto energético. Al final del día se iban a demorar lo mismo que la oferta más barata tuvo. Entonces, por donde usted lo mire, existió presuntamente un dolo o un afán de favorecer a Progen definitivamente en beneficio de los intereses de los hoy involucrados en el tema, los que sabemos que han estado y que estuvieron atrás de esta contratación. Por eso es que el señor Calero está siendo procesado y debe ser sentenciado, porque él tomó las decisiones. Él tomó la decisión de prorrogar el contrato de Progen cuando sabía que había otra oferta con el mismo plazo y con menor precio. Él tomó la decisión de delegar a Orozco, al señor Orozco, el gerente de Termo Pichincha, para que haga la contratación
él tomó la decisión de aceptar la renuncia del anticipo de Progen y entregar ese 70% con esos dos informes que no valían nada, que no atendían a la realidad. En ese momento se configura ya un dolo, un presunto delito, donde el Ecuador perdió 100 millones de dólares. Y como lo digo, el señor Calero es parte de esta estructura. Ojalá el gobierno esté tomando todas las acciones para desmantelar definitivamente esta estructura que venía operando en CELEGP desde hace algunos años y no volvamos a tener esta situación. Pero la responsabilidad penal del señor Calero es clara, es evidente. Hoy veo que saca chats para tratar de desvirtuar su responsabilidad ante la opinión pública, pero él es el artífice de este perjuicio que el Ecuador ha tenido en cuanto a este contrato de Progen. Doctor Moreno, y bueno, y hablando precisamente de SELEC, esta entidad en la que él también ha estado, en la que él ha estado al frente, se han presentado otro tipo de irregularidades que seguramente dentro de ese proceso de fiscalización usted ha logrado determinar o a lo mejor conocer, y que esto también podría acarrear a futuro nuevas responsabilidades en contra de esta persona que hoy está siendo investigada por este caso, doctor. Bueno, no solamente hubo contratación con Progen, recordemos el tema de Austral, que creo yo que es más escandaloso. Llegan generadores, asimismo chatarra, que ni siquiera trabajaban a la frecuencia del sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional trabaja a 60 hercios y los generadores que llegaron trabajaban a 50 hercios. O sea, por ningún lado iban a funcionar en nuestro sistema nacional. Eso en cuanto a las contrataciones que conocemos. ¿Cuántas más contrataciones hubo en el periodo que estuvo al frente este señor Calero, al frente de SELEC este señor Calero, y que no han salido a la luz porque obviamente Progen y Austral son las más escandalosas, sobre todo por los montos del perjuicio que ha existido para el Ecuador, y son las dos que están ya siendo atendidas por la Fiscalía y por la Justicia, y que ojalá se determinen las responsabilidades. Entiendo también que el gobierno nacional ha puesto acciones legales en Estados Unidos con el propósito de recuperar los dineros que se perdieron en esta transacción con Progen. Ojalá todas estas acciones prosperen para recuperar los dineros, para que los culpables paguen su sentencia como corresponde, como la ley determina, pero ojalá también se desmantele esta estructura criminal que opera en SELEC para que nunca más pase una situación de estas y que se burlen del problema energético que tiene el Ecuador. Problema energético donde lastimosamente siempre pagan las consecuencias los que menos tienen. Los del sector comercial pequeño, los de la pequeña tienda de barrio, la pequeña heladería, los que no tienen la posibilidad de tener un generador para poder seguir con su actividad y son los más perjudicados cuando hay apagones y cuando el sistema eléctrico en el país no funciona adecuadamente. Hablando precisamente de este caso Progen, ¿qué lecciones deja para su perspectiva el caso Progen para evitar que en futuras emergencias eléctricas se repitan este tipo de contrataciones con esas presuntas irregularidades, doctor? Bueno, como lo manifesté, quedó en evidencia la estructura criminal de SELEC, por un lado, y por otro lado creo yo que el ministro Blum, que es el ministro actual de Energía y Minas, tiene un gran reto que es precisamente sacar adelante el sistema eléctrico ecuatoriano. Hay muchos proyectos de generación en el Ecuador, pero hay que trabajar en financiamiento. Tenemos el proyecto Santiago en la provincia de Morona, Santiago, que
podría llegar a generar, es un proyecto hidroeléctrico que podría llegar a generar alrededor de 3.000 megavatios de electricidad. Tenemos también el proyecto fotovoltaico en el Aromo, donde iba a ser la supuesta refinería, que también pudiera llegar a generar poco más o menos de 300 megavatios de energías alternativas. Y bueno, así hay mucho que se puede implementar. Existe un plan energético que se debe cumplir y que lastimosamente por este tipo de situaciones de corrupción no se ha podido cumplir. Las metas de ese plan no se han podido cumplir y eso pues nos pone un mal predicamento. Ojalá el ministro tome las acciones necesarias y que se empiece a incorporar nueva generación para que meses más adelante, cuando hay estiaje en la zona del austro ecuatoriano, donde está el complejo integral Paute, no existan los apagones. La lección es siempre estar atentos a este tipo de situaciones, siempre escuchar a la gente que tiene experiencia. Mucha gente hablaba de lo que era este señor Calero, pero lastimosamente él se disfrazaba o se enmascaraba atrás de un supuesto buen perfil de técnico y los títulos de doctorados y PhD que tenía. Sin embargo, eso no fue impedimento para que actúe mal y perjudique al pueblo ecuatoriano, al sistema eléctrico ecuatoriano, y que hoy veamos desenmascarar toda esta trama que fue presidida por él. Muy bien, doctor Jaime Moreno, gracias por acompañarnos. Ya su mensaje, por favor, en la parte final y también qué espera de este proceso judicial y qué mensaje, sobre todo, se le dejaría a la ciudadanía sobre la importancia de que estos hechos sean investigados para que, y que sean, sobre todo, que una sentencia ejemplar para que estas cosas no vuelvan a pasar, doctor. Definitivamente, una sentencia ejemplar, coincido Jesús plenamente con lo que manifiesta usted, ejemplar para todos los involucrados, para absolutamente todos los involucrados, que de esto no se haga un show político, que la Fiscalía y el sistema de justicia actúen con responsabilidad, sentencien a quien tienen que sentenciar. La Asamblea Nacional determina las responsabilidades políticas a quien tenga las responsabilidades políticas y que no vuelva a ocurrir. Eso es lo que todos los ecuatorianos deseamos, que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones que lejos de ayudar a superar la crisis energética la ahondó aún más y generó un gran perjuicio de alrededor de 100 millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Agradecerte, Jesús, por la oportunidad y un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio La Tecla, especialmente al querido pueblo de la provincia de Santa Elena. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor Jaime Moreno. Él es ex asambleísta nacional y estuvo al frente precisamente sobre este caso Progen, amables oyentes, investigando sobre todo el tema, mejor dicho, de el tema eléctrico, para ser precisos en el comentario, del tema eléctrico nacional, y encontró, por supuesto, ciertas novedades y que hoy ya es materia de investigación por parte de la justicia ecuatoriana y sobre todo, como decía el doctor Moreno, que esta situación se aclare, que caigan los responsables y que también se deje de lado estos shows políticos que lo que buscan precisamente es desvirtuar la atención de lo importante, ¿no? De que los responsables puedan recibir la pena pertinente, de que el dinero de alguna forma se pueda recuperar para el beneficio de los ecuatorianos y sobre todo que esto no vuelva a ocurrir, que no se aprovechen de las emergencias nacionales para sacar beneficios a través de contratos fraudulentos. Entonces, eso es lo que más importante, porque no ha pasado solo en el sistema eléctrico, pasó en la pandemia también, con la del COVID-19, donde a través de insumos médicos, etcétera, también se lucraron muchos sujetos.
Entonces esperamos que realmente aprendan la lección y que esto sea una invitación a una fiscalización mucho más estricta para todos los organismos de control y que no permitan que estas cosas vuelvan a ocurrir. Son las 8:30, tenemos que irnos a la pausa. Al regresar estaremos con más de Tecla Noticias.